¿Qué tal mis muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar reforzando este tema de los textos informativos y en especial, pues hoy vamos a revisar lo que corresponde a los tipos de textos informativos. Cuando nosotros hablamos de los tipos de textos informativos, notablemente tenemos que iniciar con un texto que corresponde a la noticia. La noticia, como su nombre lo indica, es un relato, ¿cierto?, de sucesos que tienen interés en un público general. ¿Qué quiere decir esto? Las noticias deben partir en tocar temas que realmente sean de interés para toda una comunidad. Ello quiere decir que el contenido debe ser un contenido muy bien estructurado y a su vez que ese contenido debe ser entendible por toda una comunidad. Si nosotros de pronto queremos escribir una noticia sobre un asunto personal, probablemente esta noticia no tiene ninguna trascendencia o va a tener, digamos, muy poca efectividad de lo que queremos lograr realmente con una noticia en su formalidad y en su condición. En ese sentido, vamos entonces a analizar que una noticia debe responder a una serie de preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Quién? Es una de las preguntas que deben ustedes hacerse cuando tengan una noticia. En ese quién nosotros que señalamos el protagonista de la noticia, es decir, de quién están hablando en la noticia. Puede ser de un lugar, puede ser que estemos hablando de un animal, puede ser que estemos hablando de un evento, puede ser que estamos hablando de un fenómeno natural, es decir, de qué estoy hablando, de quién estoy hablando. Incluso podemos hacer noticias de algún personaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy, digamos, considerando o narrando, relatando en estas noticias? Pues precisamente, ¿cierto? Ahí es donde nosotros debemos responder al suceso, a lo que ocurrió, es decir, el qué. ¿Qué es lo que yo quiero narrar? No quiero de pronto relatar un acontecimiento como un desastre natural. Lo que yo quiero de pronto fundamentar en esa noticia es lo que está haciendo un deportista en otro país, entre otras razones. ¿Cuándo es una pregunta importante también para analizar una noticia, porque el cuándo responde como al tiempo, es decir, ¿cuándo fue que ocurrió esta noticia? Si estamos hablando de pronto de un tsunami, ¿cuándo fue que ocurrió ese tsunami, cierto? O si estamos hablando de la caída de una avioneta, ¿cuándo fue que ocurrió esa caída de la avioneta? ¿Dónde? Esa también tiene que ser una pregunta válida porque efectivamente tenemos que ubicar al lector y contextualizarlo puntualmente dónde surgió o se originó la noticia. Ello quiere decir que vamos entonces a colocar allí el lugar donde se originó la noticia. Y el cómo, que hace referencia ya a las circunstancias en donde ocurrieron los hechos. Y aquí en este punto, en el cómo, ustedes deben ser muy específicos si están estructurando una noticia, de contar esas circunstancias no de manera subjetiva, es decir, no teniendo en cuenta su opinión personal. A mí me parece que el motociclista no debe haberse cruzado el semáforo, no. Si ustedes deben contarlo, el motociclista cruzó el semáforo sin que haya como esa intención personal, sino que estén contando los detalles de una manera muy puntual. Y debe responder también al por qué, es decir, cuáles son las causas que generaron que se diera este acontecimiento específicamente, ¿cierto? Y el para qué, pues definitivamente es como el objetivo principal de esa noticia, es decir, porque nosotros de alguna manera queremos que esta noticia sea publicada y sea generalizada, es decir, que lo que queremos lograr también en el lector y lograr en la audiencia con relación a la noticia. Pues bien, ya entendiendo estos elementos importantes de la noticia, vamos a reconocer su estructura, es decir, cómo está formada una noticia. Inicialmente ustedes lo que van a encontrar en la noticia es en la parte superior es algo que nosotros llamamos el epígrafe o el antetítulo. El antetítulo lo que hace es contextualizar el titular, es decir, nos va a ubicar puntualmente sobre qué va a tratarse en esta noticia. Entonces podemos ahí encontrar, en este caso por ejemplo dice hallazgo histórico. Ya puntualmente me está diciendo que se trata sobre la historia y específicamente sobre un hallazgo. Yo puedo colocar ahí salud, descubrimiento de la vacuna y la fecha. Ahí puedo también colocarlo en el epígrafe o en el antetítulo. En una segunda parte que va posterior al epígrafe debe ir el titular. El titular es el título de la noticia. Este titular tiene que cautivar realmente a la audiencia. Debe ser un titular que sorprenda, que genere expectativa,
que resuma en cierta manera el tema que estoy tratando. Por ejemplo, en este caso tenemos descubren ciudad más antigua de Europa. Ahí en el titular respondo a qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? Descubrir. ¿Qué descubrieron? Una ciudad. ¿Dónde? En Europa. Ahí entonces ya articulé 3 elementos y los coloqué en el título para cautivar la atención y llamar la atención del público. Justo debajo del titular debe ir algo que se llama la bajada o el subtítulo, es decir, que está debajo del título. ¿Qué quiere decir la bajada? La bajada es una serie de renglones o frases cortas que se utilizan, digamos, también en otro tipo de texto. Si yo coloqué en el titular un texto mayor, en la bajada voy a colocar un texto menor, pero puedo utilizar la negrilla para sorprender o cautivar la atención. Y ahí lo que vamos a colocar es como las ideas más importantes de lo que nosotros vamos a abordar a lo largo de la noticia. En este caso ustedes pueden encontrar los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Es algo que sorprende, es algo que se está dejando ahí para llamar la atención justo del público, y en este caso pues nos está hablando de un hallazgo que tendría 2000 años, y efectivamente pues la siguiente parte de la noticia corresponde al LED o entradilla. En el LED o entradilla nosotros tenemos que ahí se presenta como los protagonistas o las circunstancias principales de la noticia. Y para esto pues efectivamente ahí se van a mencionar o se van a responder aspectos principales como qué, quién, cuándo, de una manera concreta. Entonces en la entradilla, en la parte inicial es con lo que yo realmente voy a cautivar al lector, porque le voy a poner ciertos datos que lo van a sorprender, que van a hacer que él quiera leer más la noticia. Entonces vamos aquí en nuestro ejemplo, como en la entradilla o en el LED dice: un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideraron la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, de los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Aquí ustedes pueden ver, ya nos están hablando de quién, unos arqueólogos, de dónde lo hicieron, ¿cierto? En la antigua Europa. De qué nos están hablando, un descubrimiento de hace 7000, ¿cierto? Años de antigüedad. Y esto, ¿por qué se considera pertinente? Pues porque podría ser, ¿cierto?, los inicios de los primeros mini estados. Miren la particularidad de ser textos contundentes, un párrafo concreto con muchos detalles, y nos va a invitar precisamente a lograr lo que queremos, que es cautivar la atención del público. En la siguiente parte pues ya es el desarrollo de la noticia o es el cuerpo de la noticia. Lo que nosotros ya precisamos ahí es como la forma en que se hizo ese descubrimiento en este caso, y darían como datos puntuales acerca de los acontecimientos. Aquí que vamos entonces a encontrar para nuestro ejemplo: luego de más de 3 años de investigación, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre otras del año 1800 y 1600, lo que están esparcidos en unas zonas que expanden entre Alemania, Australia y Eslovaquia. Muy bien, y para el cierre, el final de la noticia, la conclusión, vamos a encontrar entonces aquí para nuestra noticia: los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y el monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Entonces aquí vemos también, ¿cierto?, cómo es importante rescatar en este sentido que ya hacemos un cierre de la noticia, ya hacemos una generalización, una particularización, y eso finalmente nos va a dar muy buena intencionalidad. Bien, entonces eso es con relación a las noticias, pero también existen otra serie de, digamos, de textos informativos, en este caso el reportaje también, para que ustedes lo tengan en cuenta, tiene casi las mismas formalidades de una noticia, pero a diferencia de la noticia, el reportaje lo que busca es, digamos, profundizar un poco más en los acontecimientos, mientras que en la noticia de pronto contamos de una manera muy puntual lo que ocurrió. En el reportaje ya vamos a buscar fuentes de primera mano para reconocer e identificar todos los elementos que acontecieron con relación a una situación en particular.
Es decir, que si estaríamos hablando, por ejemplo, de un accidente, en la noticia contamos lo que sucedió, lo que se vio. En el reportaje vamos a ir de pronto a buscar a las personas que estuvieron implicadas dentro del suceso o el evento, y ahí ya vamos entonces a darle profundidad a lo que tiene que ver ya a una noticia y a un texto informativo. Es importante aquí también rescatar que generalmente nosotros los reportajes los vemos a través de distintos medios, en especial la televisión y la radio. El tipo de reportaje puede cambiar según la intención, según lo que quiera buscar el reportero. Entonces puede hacer un reportaje científico, puede que haga un reportaje investigativo, o por el contrario puede ser de pronto un reportaje explicativo, un reportaje de interés humano, o un reportaje autobiográfico, un reportaje narrativo. Es decir, yo elijo qué tipo de reportaje quiero hacer, ¿cierto? En el momento en que me encuentre haciendo un reportaje. Si será un reportaje científico, probablemente voy a tocar un tema de un avance científico o tecnológico. Si lo que yo quiero es de pronto abordar lo que tiene que ver con el tema investigativo, pues voy a ir a una fuente que me hable sobre una investigación en particular. Puede ser sobre algún tipo de animal específico, las ranas amarillas, o un caso específico haciendo un proceso de investigación. O de pronto es un tema simplemente explicativo para hacer un reportaje donde explicamos cómo funcionan, digamos, los sistemas de purificaciones del agua. Ahí en este caso es netamente explicativo. O puede ser un reportaje, cierto, de interés humano. En este caso podría ser un ejemplo, relatar una historia de un cantante famoso después de que tuvo de pronto un episodio duro en su vida y llegó a momentos donde cayó en un estado deplorable, pero vuelve y se recupera, y ahí haríamos un reportaje de interés humano. El autobiográfico también es como más personal y es de pronto ese reportaje que hacemos sobre nosotros mismos, ¿cierto? Ahí podemos ver cómo estos reportajes también son muy interesantes dentro de los textos informativos. Bien, entonces en su estructura podemos analizar en el reportaje que, al igual que digamos que la noticia tiene un titular, el titular es donde se enfoca o informa el contenido del reportaje. Entonces es el título breve, cautivador, que atrapa y que nos llama la atención. El párrafo inicial o la entrada, que también da cuenta, digamos, del contenido que vamos a manejar y de alguna forma se pone esos datos que realmente son atractivos e interesantes. En el cuerpo, pues de igual forma desarrollamos todo el contenido central del reportaje, y en el párrafo final hacemos el cierre o la conclusión. Hay otro tipo de texto informativo que vale la pena que ustedes también lo tengan muy presente, que corresponde a la entrevista. La entrevista es un medio que me permite a mí obtener información de una manera directa. Cuando yo hago una entrevista a cierta persona, automáticamente encuentro de parte de esa persona, el de entrevistado, puedo encontrar toda la información que requiero de una forma, digamos, de primera fuente. Entonces, estas entrevistas, ¿cierto?, pues tienen algo también importante, y es que tienen una presentación. En esa presentación el entrevistado pues va a conocer el tema central de la entrevista, va a conocer, digamos, cuál es la fuente de información, que es lo que se busca obtener a partir de la entrevista. En el cuerpo, pues lo que vamos a hacer es que la entrevista ya tiene un poco de formalidad a través de una serie de preguntas. Esas series de preguntas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Cuando nosotros hablamos de preguntas abiertas es porque buscamos que el entrevistado nos dé su propia apreciación con respecto al tema que se está anunciando. Y cuando nosotros hablamos de preguntas cerradas, evidentemente yo le doy una serie de opciones y él debe elegir dentro de las opciones. Ya para el cierre de la entrevista, pues se hace una despedida muy concisa. El entrevistador generalmente hace un cierre o una conclusión, argumentando, digamos, posibilitando, digamos, una síntesis general de la entrevista o la información que acaba de recibir. Pues bien, muchachos, entonces esto ha sido un recorrido por 3 tipos de textos informativos. Seguramente ustedes van a seguir analizando otros tipos de textos con mayor profundidad. Vamos entonces a seguir en el chat.